Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una semana para el debate, que en este caso todos consideran trascendente por la paridad que hay en las encuestas, y 2 semanas para la elección. La verdad es que uno pensaría que si Milei no fuera un candidato tan estrafalario y para muchos de nosotros peligroso, un ministro de Economía con un 140, 150% de inflación debería perder la elección, ¿no? Ahora, también es increíble que Milei tenga posibilidades de ser presidente. Ayer vimos 2 notas que hizo La Nación Más. Lo que le está haciendo Macri a La Nación, porque La Nación siempre ha sido un diario de derecha, conservador, con las peores cosas, pero técnicamente, si uno mira el trabajo periodístico desde lo técnico, de mucho valor. Lo que vimos anoche daba vergüenza ajena, sinceramente, lo que hizo Majul con Massa, hablar todo el tiempo él, interrumpirlo, discutir cosas en vez de repreguntar, que es algo muy distinto, y discutir con malos datos. Ahora, por si uno se quedaba con una imagen que decía, no, lo que pasa es que en este canal los periodistas son muy combativos. Inmediatamente le hicieron una nota a Milei, en donde le tiraron centros todo el tiempo e incluso le ponían segmentos de la nota de Massa para que Milei lo criticara. Una vergüenza, una vergüenza. Vamos a hablar de encuestas. Recién acabo de hablar con un encuestador que acertó exactamente el resultado de la elección general. Antes voy a dar una información que me dio Alfredo Serrano Mancilla hace un rato también, que son las encuestas que ya fueron publicadas, pero todas juntas. En este caso las repasamos y después les cuento qué es lo que me dijo hace un rato este encuestador que fue el que acertó ese día, que ya, además a la mañana ya sabíamos que Massa ganaba por un poco más de 6 puntos, ¿no? Pero repasemos las encuestas primero. Bueno. Difícil de ver, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenas, buenas. Esta es la canasta de encuestas que hace la CELAC, que va a hacer pública su propia encuesta, que es presencial. Este es un detalle técnico, pero muy importante. La gran mayoría de las encuestas que vamos a repasar ahora son online o telefónicas. Y son pequeñas. Y son muestras pequeñas. La presencial de la CELAC se va a conocer el jueves. Hay mucha expectativa con esa encuesta. Sí, la que acertó ese día, que fue la de Galmarini, trabaja con 14.000 casos. Sí. Es fuerte. Es así, ¿no? es una muestra amplia y presencial. Y de las que están relevadas en este trabajo de CELAC, la más numerosa es la inteligencia analítica, que es justamente esta, 17.000. La que le sigue son 6.000, 3.000, 2.000. O sea, estamos hablando de otra magnitud. Y esta inteligencia analítica, es decir, la más numerosa, da apenas 2 décimas. 2 centésimas y 2 décimas de ventaja. ¿Quiere que vayamos repasando, dale, Roberto, el confidencial? Número redondo. Esto es entonces es la canasta de encuestas que releva la CELAC. Confidencial le da Unión por la Patria 46%, La Libertad Avanza 53%. Hay una diferencia en favor de Milei. Esta es metodología mixta, online y telefónica, no presencial. Aresco, que es la de Aurelio, la de Federico Aurelio, es del 3 de noviembre. Acá el contexto es importante. El 3 de noviembre veníamos con los ecos del problema de la nafta. O sea, una mala semana para Massa. 47,6 para Unión por la Patria, 52 para La Libertad Avanza. En esa mala semana gana Milei la encuesta para Aurelio. CIGEP, creo que se menciona así, no la conozco. 48 para Unión por la Patria, 51 para La Libertad Avanza. Ahí tenemos otra vez diferencia a favor de Milei. Analogías, que es la encuesta anterior a la que cierra hoy. Hoy está cerrando una nueva de analogías. Es de la semana del 1 al 3 de noviembre. 51,5 para Unión por la Patria, 48,5 para La Libertad Avanza. Ahí, primera que vemos con diferencia para Massa. Estamos hablando de encuestas que están todos dentro del margen de error. Sí. Cuando estamos hablando de una encuesta online de 2.000 casos, 4% es necesariamente dentro del margen de error, porque no son encuestas muy precisas, más allá de que últimamente hay motivos para desconfiar incluso de las que son metodológicamente más rigurosas.
Ahí viene Atlas, que es la que en su momento le dio ventaja a Sergio Massa y acertó, ¿no? Recuerdan, Atlas es Atlas Intel es Brasileña. brasileña, ahora le está dando 48 a Massa, 52 a Milei. También la semana de la nafta, De la ¿no? nafta, sí. Del problema de la Que yo nafta. diría que afectó a todos los argentinos, porque el que no fue a cargar nafta, por lo menos se pasó todo el día mirando el noticiero diciendo que no había nafta. Y creo Sí. que después del dato del dólar debe haber pocos datos que dañen tanto a un gobierno como que falte nafta. Y mirá la película, perdón, voy a pedir pantalla completa de vuelta para ir abajo de la canasta, porque voy a volver a una encuestadora que es Aresco, en una encuesta anterior, donde le da 52 a Milei y 47 a Unión por la Patria. Esta, digamos, en el caso de Aresco se mantiene inalterado, pero si vos ves, por ejemplo, proyección, le da 56-6 a Unión por la Patria. Estamos hablando de la semana previa a la nafta, justamente para modificar es el la contexto. semana de la explosión de Juntos por el Cambio. Que es la semana en la que implosiona Juntos por el Y Cambio. la de Milei teniendo comportamientos erráticos en Claro. cámara y demás. Ahí proyección le está dando, en la encuesta que va del 23 de octubre al 24 de octubre, 56-6 a favor de Massa y 43 a favor de la Libertad Avanza. Sí, mucha diferencia a favor de Massa. y en el mismo por periodo- el contexto de esta foto es muy importante. En el Nosotros mi- estamos contando fotos. En el mismo periodo, analogías también del 23 al 25 le da 55 a 45. Lo cual, si uno creyera en estas encuestas y demás, da cuenta de lo volátil que es la situación. De que esta elección la va a definir gente que quizás un día piensa en votar a uno y otro día en votar a otro. Déjame decirte un detalle. Esa encuesta de analogía tenía 17% de indecisos. La encuesta de hoy de analogías todavía no se hizo pública, pero tengo algunos datos. Ya da 12% de indecisos. Ajá. Si se empieza 17 o 12% de indecisos para un balotaje es enorme. Es mucho, sí. O sea, muy definitorio lo que ocurre ahí en ese universo de indecisos. Es que yo diría Se que empieza a achicar, pero muy de a poquito. la semana pasada no solamente fue, digamos, la crisis de las colas de la nafta, sino que también me parece que empezamos a ver el ordenamiento post-acuerdo Milei-Macri. Vimos un Milei que empieza a ser apoyado desde cierto sector del periodismo que antes lo criticaba, vimos un ordenamiento de un ala de Juntos por el Cambio que se empieza a ordenar y vemos una campaña de Milei que se ordena distinta. Y quizás también lo que estamos viendo es el reflejo de eso. El sector de los votantes macristas que ven una campaña distinta de Milei y deciden apoyarlo. Lo que igual- traemos hoy un sí. poco, Adrián y yo, es que esta semana aparentemente está revirtiendo la mala onda de la semana pasada, ¿no? ¿Terminamos esto? Para mí, digamos, lo interesante es que esta es la última semana para conocer encuestas, o sea que vamos a ver muchas. Claro. Expectativa para la de la CELAC del jueves. Hoy se conoce una analogía. En un ratito me van a estar dando, esperemos que en la próxima hora, una nueva de proyección. Pero básicamente los números son, hay que entenderlos en su contexto. Estos números hay que entenderlos en su contexto, que son contextos que marcan una alta volatilidad Claro. de la opinión pública respecto a lo que le pasa en la cotidiana. Pasa lo de la nafta, se enoja y el castigado es el ministro que a la vez es el candidato. Implosiona Juntos por el Cambio, el castigado es el candidato de Juntos por el Cambio, que era Milei. La semana pasada que había encuestas donde lo dan muy mal a Macri, creo que la que más nos preocupó es la de Galmarini, porque Galmarini le dijo a Massa ese domingo, el día de la elección, vos vas a ganar por más de 6 puntos, con el trabajo diario que hace. Y eso sucedió. Es decir, vos el domingo lo llamabas a Massa a las 11 de la mañana y te decía, vamos a ganar por más de 6 puntos. Y yo decía, pero ni siquiera hay boca de urna a esta hora. El tipo te decía, vamos a ganar por más de 6 puntos, y ganó por más de 6 puntos. Galmarini hace una encuesta de 14.000 casos, va haciendo cierres diarios y después se hace un cierre semanal, en donde hace un trabajo por provincia. Y va viendo cómo se corren los votos y entre quién se corren los votos. La semana pasada, cuando termina ese trabajo, da 4 escenarios, porque vos en una encuesta siempre hay supuestos. Si ocurre esto, va a ocurrir lo otro. Entonces, pone los 4 supuestos y te da desde el peor resultado para Massa hasta el mejor. La semana pasada, el peor resultado para Massa de Galmarini, que fue el que acertó con exactitud la última vez, dio menos 1,2. Y el mejor lo daba empatado. Esta semana va a cerrar el jueves. Por ahora viene levemente mejor. Pero levemente mejor es que sigue empatado o que gana por poco. Sí.
el análisis que hacen ellos es cómo se corren los votos de un lado al otro en cada provincia. Hay provincias, yo esto no lo sabía, en donde los votos de Bregman fueron todos para Milei. Increíble, ¿no? Donde el 90% de los votos de Grabois fueron para Milei. En algunas provincias. ¿Sí? Ahí se vio claramente falta de trabajo, se puede decir. En este caso, lo que se está viendo es que gente que lo votó a Milei ahora está enojada porque Milei se juntó con Macri. En las preguntas cualitativas empieza a aparecer el enojo de los votantes de Milei, de un sector siempre, ¿no? El voto más ideológico de Milei, que no es el mayoritario, Claro, el voto más ideológico de Milei está enojado. exactamente. Pero la ventaja que tiene Milei es que el voto ideológico es el minoritario dentro del Sí, volumen sí. de votantes que Sí. tiene. Pero bueno, ahí es donde piensan que puede sacar una pequeña luz de diferencia. Y ahora voy a otro dato que estuve hablando también con distintos lugares políticos. Todos sabemos que en la primera vuelta lo que vimos fue a gobernadores y a intendentes muy preocupados por ganar su lugar y eso ayudó a Massa. En este caso, no necesariamente todos están tan interesados. Lo que sí quedaría raro es que Massa gane y vos en tu provincia pierda. Ahí serías señalado, tendrías un foco terrible con el nuevo presidente. Ayer fui a un quincho político, Ah, gracias a los amigos que me ayudan a cortar la carne, que no estoy pudiendo. Y mientras se daba ese proceso bastante penoso, como me tenían, claro, pues imagínate, es un tipo adulto que le están cortando la carne, pues Sí, tengo el dedo me ha pasado. fracturado. En esa circunstancia penosa aproveché para sacar un poquito más de información que lo habitual. Ujú. Me dieron una definición extraordinaria respecto a esto que decís. Me dice que, imagínate que un intendente tiene muchas preocupaciones, tiene mucho trabajo, pero hay una preocupación que no tiene, que es pagarse el almuerzo. Hay una diferencia muy importante entre las personas que van a trabajar, se tienen que procurar el almuerzo, se lo llevan desde casa, y otras personas que tienen que preocuparse por esa cotidianeidad. Bueno, me dice, si un intendente tiene la cotidianeidad resuelta por los próximos 4 años, ¿está haciendo cuentas respecto a el esquema de poder local o está haciendo cuentas respecto a el esquema de poder vertical, que es la relación con el gobernador, el presidente, toda la línea de poder? Bueno, eso es lo que va a trabajar Massa. La necesidad de que los intendentes sigan trabajando la propia, pero ya no desde lo electoral, sino desde lo financiero. Es que el almuerzo lo pagan. El No, almuerzo lo pueden pagar. Para citar otra frase, no hay nada como un almuerzo gratis. Bueno, Si el almuerzo no lo paga Nación, lo paga provincia. Y si no, lo paga alguien más. Alguien les va a explicar a los intendentes que ellos no pagan los almuerzos porque alguien se los paga, pero no en la lógica de Milei, que es el contribuyente, sino porque en la lógica de la verticalidad financiera son pocos los municipios que pueden autofinanciarse. Ujú, ¿no? es así. Todos requieren de recursos provinciales, nacionales, y en general es un financiamiento vertical. ¿No? Sí. Las provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que me parece que estamos focalizando ahí Algo que los gobernadores entendieron cuando se vio amenazada la coparticipación, creo. Sí, O por lo menos se vieron un poquito más me parece movilizados. que nadie calcula que va a tener una perspectiva financiera positiva con un gobierno con las características del gobierno de Milei. Bueno, vos mencionabas Buenos Aires recién, es también lo que se está discutiendo, y lo escuchábamos hace un rato en el programa de Caballero a Martín Gil, en Córdoba, entre los intendentes peronistas y la conducción del peronismo cordobés, que por ahora se mantiene presidente. Más o menos, en realidad, porque Schiaretti dice que se mantiene presidente, pero manda 15 tweets en contra de Massa y no dice ninguno contra Milei, cuando Milei sube un fake adjudicándose su apoyo. Yarlora, que también por ahora se mantiene presidente, pero sus funcionarios y legisladores de confianza van alineándose con Massa, pero lo cierto es que ahí pasa lo mismo. Los intendentes peronistas no pueden darse el lujo de mostrarse presidentes, ni pueden darse el lujo de no tener un buen vínculo con Massa si llega o de que no llegue Massa. El tema es quién se los recuerda. Ahí, digo, si es el propio candidato el que tiene que hacer ese trabajo. Hoy Massa está yendo a Córdoba. Claro. Y en Córdoba pasa algo muy particular.
Milei va a cerrar su campaña en Córdoba. Es imposible que un candidato cierre su campaña en una provincia sin el visto bueno de quien gobierna la provincia. No existe eso. Recordemos Macri en Jujuy en el 2015. No existe. En O sea, Humahuaca. vos vas a cerrar en una provincia donde por lo menos no te van a conspirar contra la presencia de tus feligreses, mínimo. ¿No? Entonces acá hay por lo menos un guiño del gobernador Schiaretti y del gobernador entrante, Yarlora, en favor de Milei. Vamos a ver si el 6 de noviembre, que es hoy, ¿no? ¿Hoy es 6? 16. Bueno, se hace público, como habían dicho desde el entorno de Schiaretti, una posición política de Schiaretti respecto a la votación, pero hubo un indicio hace un par de días cuando Schiaretti criticó muy duramente el juicio político a la Corte. No solamente el qué, que criticó el juicio político a la Corte, sino los términos que usó para criticarlos. La avanzada kirchnerista. O del gobierno kirchnerista. Esa es otra cosa que jamás podrían dar una nota, ¿no? Digo, si Schiaretti me da una nota, y yo digo, o sea que no merece un juicio político el hecho de que Rosenkrantz atienda a sus clientes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, ahora vicepresidente, atiende a sus clientes. A sus clientes. Sí, por eso ahí lo que quiso decir, me parece que Schiaretti, en la cuestión de fondo, no sé si tiene opinión, la verdad. Claro, me parece que nadie está discutiendo la cuestión de fondo. Claro, en la forma él da un guiño en favor de Milei. Sí, claro. Porque califica al candidato, al gobierno, como un gobierno kirchnerista que él justamente, una de la columna vertebral de la campaña de Massa. A tal punto que fue insumo principal el fin de semana de La Nación Más, se lo pusieron a Massa, Claro. se lo pusieron a Milei, se lo pusieron a Schiaretti es socio de Macri, son socios de Macri. Son socios de toda la vida. De toda la vida. Igual- Ayer lo llamaban... Sí. No. Digo, ¿por qué hablamos de Buenos Aires y de Córdoba también? Porque son las dos provincias donde hay más votos para pescar. Claro. En la provincia de Buenos Aires hay 3 millones de votos para pescar, entre los que sacó Patricia Bullrich, los que sacó Schiaretti y los que sacó Bregman. Y en Córdoba hay 1.200.000 votos para pescar, 600.000 de Schiaretti, 520.000 de Bullrich, el resto de Bregman también. Es decir, son provincias, entre las dos hay casi 4,5 millones de votos, que un poco se define ahí la elección, probablemente, digamos. Sí, me acordaba cuando el gallego de la Sota le dijo a Scioli, quédate tranquilo que yo te fiscalizo la provincia. Poco verde, Scioli, Sí. creerle al gallego de la Sota. Ayer todo el tiempo lo llevaron a Massa para el lado de Cristina. Ahora vamos a poner algunos tapes. Y la verdad es que cuando uno ve los nombres que se empiezan a filtrar de los posibles gabinetes de Milei y de Massa, el kirchnerismo no existe. Al contrario, es interesante ver los puntos en común de ambos gabinetes, ¿no? En el gabinete de Milei está confirmado Garabano, Bullrich, Sturzenegger y Triaca. ¿De dónde son los 4? De Juntos por el Cambio. ¿Con quiénes habló Massa sobre la posibilidad de que estén en su gabinete? Redrado, hombre hoy, Asesor de la reta, sí. de Larreta, que podría ser o canciller o una especie de el hombre que venda los productos argentinos en el mundo. Vieron que está hablando mucho Massa de una persona que va a hacer ese. Sería Redrado. ¿Los productos de quién, perdón? De Argentina. Ah, de Argentina. Sí, está bien. Otra persona con la cual me dicen que se reunió incluso. ¿Sí? Y que ayer lo defendió un poquito. Es Carlos Melconian. A Massa le interesa tener a Melconian, pero no con la Fundación Mediterránea, porque la Fundación Mediterránea viene y te arma un Estado dentro del Estado. Qué conveniente. Menos mal que ya Qué no está. conveniente que Ya haya tomó la salido el precaución comunicado. Melconian de emanciparse de Ya la no se Fundación. estaba Unos preparando. pocos días de la supuesta reunión, se separa Melconian y queda ahora disponible personalmente él para ser el ministro de Economía de Massa, con el mismo equipo que tiene ahora abajo. Es como que si él ocupara el lugar de Massa, entonces vos enfrentarías toda esta etapa de los mercados muy difícil, que viene gane quien gane, con Melconian en el Ministerio de Economía y con otro nombre como Redrado. Ahora, que yo sepa, de todas maneras, los dos son de Juntos por el Cambio. Y los dos proponen un plan de ¿Y quién ajuste más? bastante agresivo con ¿Y los quién sectores más populares. está? Que creo que eso lo dice todo el mundo. ¿Quién sería el ministro del Interior de Massa?
Monzó. Bueno, ayer Morales. Bueno, Gerardo Morales, sí. ayer Monzó. elogió a Monzó también. Con Gerardo Monzó Morales. hubo reuniones también hace pocos días. Massa le ofreció sumarse al gobierno y tengo entendido, Monzó le dijo que estaba Claro. dispuesto a escuchar. Perdón, y ayer también nombró a Pichetto como una figura que él A convocaría. Pichetto. Dios, sumando las Le figuras de ofreció Juntos por el a Cambio. Larreta y Larreta dijo que no. Quiero decir que cuando vos mirás los probables gabinetes de los dos, no solo no encontrás kirchneristas, sino que los dos abrevan de Juntos por el Cambio. Es que, Roberto, esto tiene mucho Las que ver. mismas ideas, además. Esto, Sí, digo, uno puede decir, como dijo Néstor, bueno, no lo voy a poner a Kuhn, que el qué sé yo, y más en No, pero eso es en el Banco Central. Es en el Banco Central, Donde hay un rol técnico. Así es. Acá estás hablando de cargos políticos. Así El es. ministro del Interior no es un técnico. Es una figura política yo- importante. hay dos cuestiones. Una, tomaría con pinzas esta cuestión de juntar carita con cargo. Mm. ¿Sí? Creo que sí hay una decisión de que estos nombres que mencionamos estén en el gabinete. Yo no sé si exactamente para los cargos a los que se especula hoy en día. Mm. Ministro de Economía, ministro de Sí, pero Interior. Melconian, ¿qué otro lugar puede ocupar? Bueno, Vos decís que el digo, Banco porque Central- pregunté y me dijeron sí, pero no. Esa fue la respuesta. No, eso es lo que dijo más ayer, no Sí. te voy a decir a dónde los voy a ¿Dónde? poner. Sí. Para mí Morales es... Lo que quiero decir en el fondo de esto es nada más lejos que una versión kirchnerista en el gobierno de Massa. Es que- Lo que sí puede ser es que por ahí, no sé, el PAMI sigue a cargo Probablemente. De Luana De Luana Bonovich. Bonovich. Bueno, el Ministerio de Trabajo va a tener un rol muy importante porque va a absorber buena parte de lo que hoy es desarrollo social, según Bueno, eso también es lo máximo. confirmó ayer Massa. Pero digo, solo con los nombres de ayer, que eran Camaño, Urtubey, Monzó, Monzó, Pichetto, Claro. digo, es un peronismo, está claro, pero Claro. está también clara la orientación de ese peronismo. Pero eso tiene una explicación pero que sencilla. siempre fue eso. O sea, hay una coalición donde el albertismo no existía, existía Alberto, y después estaba el kirchnerismo y el Frente Renovador. Es un gobierno del Frente Renovador. Sí, pero además tiene una explicación sencilla porque tanto Milei como Massa anuncian nombres de Juntos por el Cambio. Porque cuando hablábamos de esos millones de votos que hay para Están en repartir, Juntos por el son los Cambio. votos que fueron para Juntos por el Cambio. Claro. El balotaje lo gana aquel que convenza a un núcleo suficiente de votantes de Juntos por el Claro. Cambio de que no vote al otro. Es así. Entonces, es lógico que vos ofrezcas eso y no como hacía Milei 2 días después de las elecciones, el Ministerio de Capital Humano de la Rusa Bregman. Yo vengo diciendo, tiene todo el Nico, sentido del mundo. vengo diciendo, porque estamos hablando de estrategias electorales, ¿no? Estos nombres circulan con la intención, como bien explica Nico, de conectar con nichos electorales. Entonces está buscando conectar con el nicho electoral vacante de Juntos por el Cambio que no quiere votar a Milei. Sí. Está fenómeno, entiendo más la te diría, estrategia. más que eso, busca desactivar temores. Bueno, Milei todo busca igual, desactivar perdón, el temor todo a la relativo- no pero todo gobernabilidad, relativo- Hago más al perdón, temor al kirchnerismo. Un mínimo paréntesis, Sí. con lo cual difícilmente vaya a recuperar los votos que dice Roberto, no pudo atraer de Bregman y de Grabois, Sí. digo, por más que No, estén enojados son con la muchos alianza menos. con Fue Milei, en son menos, determinadas pero provincias, ¿no? En Sí, determinadas son provincias. muchos menos los que están en juego ahí. Pero yo lo que digo es, superada la instancia electoral, porque todos estamos hablando acá de la estrategia electoral. Sí. Y está claro que Massa busca esto, lo que ustedes están explicando, y a mí me parece fenómeno. Yo vengo insistiendo con una idea que me parece que se va a potenciar en estas horas, de buscar el voto en contra. Ujú. En principio porque todo esto que estamos contando, si vemos los hilos nosotros, la gran mayoría de las personas también lo ven. Ujú. Entonces, el esfuerzo que pueda hacer Massa por mostrarse más o menos moderado, el esfuerzo que pueda hacer Milei por mostrarse más o menos moderado, todo el mundo entiende, después de 40 años de democracia continuada en la Argentina, que ahí hay una estrategia y que no hay una posición sincera desde el punto de vista de las ideas, del proyecto de país. Es más, estamos en una etapa donde cada vez vamos a ver menos nitidez en el proyecto de país y todo mucho más brumoso en estas 2 semanas. Porque se van a buscar conectar con nichos electorales que son incluso antagónicos. Entonces, los candidatos le van a hablar a personas que piensan cosas distintas y van a tratar de conectar con ambos para ganar la elección. Ahora, hay un compromiso en el voto en contra que es mucho más potente. Si vos te comprometes a defender principios democráticos, porque vos vas a representar eso, que el otro no representa, por el contrario, representa lo opuesto, me refiero a Milei,
ahí estás asumiendo un compromiso. Límites que no podés pasar, porque fuiste a convocar ese voto, que es el voto que te vota a vos, como dicen los intelectuales, como dicen los artistas, no solamente para que gane Milei, sino para que no gane lo que representa Milei. Entonces, por decirlo menos, no va a poder hacer Massa, por ejemplo, una política que sí hicieron muchos de los que vos mencionaste recién, que es el 2x1 de los genocidas. Claro, claro. Es decir, todo lo que pueda proponer Massa, incluso incorporar Massa por derecha, va a tener el límite de ese voto que se convoca para frenar a esa ultraderecha que propone eso. Yo creo que la definición es económica. Vamos a escucharlo a Massa cuando ayer le dice a Majul cuando va a levantar el cepo. A ver. Y Majul estaba tenía tanta presión de Macri simplemente por agredirlo que podía haber sido una entrevista tranquila donde se llevara un montón de primicias. A ver. El cepo. Sí. El cepo lo vamos a levantar cuando termine el ejercicio 2024 y tengamos la suficiente cantidad de reserva de dólares como para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a nuestras reservas. Sobre todo porque además hay un dato bueno. 24, el año que viene, no te quiero interrumpir. Fin del 2024. Fin del 2024. Sobre todo porque el año que viene es un año bueno en términos de que las exportaciones pueden ser muy buenas, pero además hay bajo nivel de vencimiento de deuda. O sea, el año que viene Fondo Monetario Internacional son solo 5.000 y pico de millones y la deuda con bonistas privados no representa lo que representan el 20. Es muy fuerte que el tipo no se queda ahí, ¿no? Le dice, qué sé yo, hasta ahora nunca había dado una definición por el estilo. Nosotros estamos mirando todos cuándo abriría el cepo cada uno, porque son distintas versiones de economía. Massa lo dice algo razonable, que es decir, mirá, necesito un año de buen ingreso de dólares para salir, y Majul está tan ensimismado en agredirlo que no se queda en ese tema para explotar la primicia que iba a quedar, ¿no? Piensen que Majul tiene mi edad. No logra tener la templanza para decir, mirá, Macri, yo estoy en tu canal, qué sé yo, pero faltan 2 semanas para las elecciones, déjame trabajar dignamente. Fue muy fuerte eso. Y después, en la 14, claro, lo estaba maltratando tanto que Massa le dice, mirá que yo sé cómo lo entrevistás vos a Milei, escuchémoslo. En todo caso, que la campaña sea esclarecedora. Yo escuché en la entrevista que digamos, que tuviste el fin de semana pasado con Milei, y la iba a calificar, pero no la voy a calificar. No, claro, porque tenés que calificar a todas las entrevistas sí, por eso. que le hice. Te habrá gustado la que le dije un montón de cosas y como pero ahí era Patricia candidata todavía, pero no importa. Es muy buena porque Majul dice, yo alguna vez lo traté mal a Milei, y dice, sí, claro, cuando tu candidata era Bullrich. Muy fuerte, muy fuerte. Igual, está bien, ¿eh? Ayer dejó dos otras definiciones más interesantes. Me quedé pensando lo que decías de que la estrategia de los dos lados es plebiscitar, y de vuelta, vemos acciones en ese sentido, lo de Mar del Plata, pero las 2 entrevistas ayer eran 2 candidatos defendiendo sus propuestas y sus modelos. Es verdad que a Massa, cada vez que quiso confrontar un poco con la posibilidad de Milei, lo frenaron, pero Milei básicamente está haciendo campaña en La Nación Más, donde La Nación Más le dice, ¿esto que dicen de vos es cierto? No. ¿Esto que dicen de vos es cierto? No. No está haciendo ni siquiera una campaña. No va a ser la campaña, nosotros lo contamos. De hecho, nosotros dijimos, va a haber una campaña, Milei no, y es la campaña que se está estructurando. Sí, lo que digo es que no la va a llevar adelante de la campaña plebiscitaria, digamos. No, él en su discurso es... No lo va a hacer porque él se hace fuerte, consideran en su equipo de campaña que se hace fuerte en la moderación. No, y digo que Milei todavía no llegó a poder tampoco inclusive encabezar una crítica directa a Massa, porque todavía está tratando de explicar las cosas que dijo o las cosas que dijeron en su espacio. Todavía está en ese estadio, o por lo menos eso fue lo que vimos en las últimas 2 entrevistas que dio. El tema es en el sprint... Perdón, sí, dale, Nico. No, que creo que ya es hasta más grave la situación de Milei, porque hace unos días podíamos decir que tenía que explicar las propuestas de su espacio, esas propuestas estrambóticas y demás. En los últimos 3-4 días, la discusión fueron dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO saliendo a decir,
¿Hubo un pacto con condiciones? No. ¿Hubo un apoyo sin condiciones? No. ¿Hubo un pacto con lo cual ya ni siquiera es que tiene que explicar medidas, sino que tiene que explicar cuál es su programa. Si es el suyo o el de Bullrich. Si es el suyo o el de Macri. Pero digo, Ni eso está claro en este todavía en momento. esa posición defensiva donde me parece que la campaña de ellos todavía, por lo menos en lo que es el candidato y los dirigentes, no pudieron avanzar hacia hacer que el objetivo sea Massa. Están todavía explicando. Hay un Ahora, voto contradictorio ahí, ¿no? Porque se están sumando los votos anticastas con los votos antiperonistas. Bueno, de hecho, la intención de Massa es amalgamar los dos conceptos. El peronismo y la casta son lo mismo. de Milei. Milei, perdón. Ah. Milei ayer, en la entrevista que vino después de la de Massa, explicaba justamente esa idea. Que su idea de casta no era general, no eran todas las personas con poder, sino específicamente el peronismo. Pero O sea, justamente amalgamar los dos conceptos. que el concepto de casta no fuera un concepto gorila era lo que volvió a Milei atractivo para un electorado que nunca había apoyado a Juntos por el Cambio. Justamente ahí tenía uno de sus diferenciales. Sí, pero ahora tienen más estudiado el electorado. Ellos saben que ahora están trabajando el voto antiperonista. Y lo que vamos a ver, lo que viene planteando Roberto, A ver, es cuál es el volumen del voto antiperonista en la Argentina hoy. Si lo que se decide es peronismo, antiperonismo, yo tengo para mí que gana el antiperonismo. Bueno, esa es la estrategia hoy. Si eso es lo que se va a plebiscitar, hoy hay más antiperonistas que sostener, peronistas en el país. la- Hay un antiperonismo que igual creo que, por ejemplo, los ataques a Alfonsín le hacen, por lo menos en este momento, pensar en votar en blanco o no ir a votar. Lo Bueno, vimos en lo que yo digo es Brandoni, que Milei este fin de semana. quiere llevarte a peronismo, antiperonismo y Massa quiere llevarte a Milei o no Milei, porque Milei es tan estrafalario, tan irracional, con esa baja estabilidad emocional que el ministro de Economía actual logra por momentos con mucha gente que se plebiscite el futuro. Sí, que en el tiene que fondo- ser un futuro de democracia o autocracia, democracia o dictadura. Para mí tiene que ser así de nítido. ¿Te parece que es una fortaleza para Massa la democracia? Bueno, el tema es si él cree que para a mí él la es una posición de Massa fortaleza. respecto al conflicto Israel-Palestina me parece aberrante. De lo cual hizo bandera de vuelta muy Sí, fuerte ayer, anoche. sí, sí. Ayer, sí. ¿No? Pero, a ver, en términos de Y es convicción más, personal, Lo corre, Yo lo que corre- digo lo es que corre a Milei yo lo que también. digo es que no sé si le está plebiscitando democracia o no democracia. Yo creo que está plebiscitando a Milei, que lo que quiere Massa que en las últimas 2 semanas pensemos en Milei. ¿está bien? Es ¿Te que parece? No está bien. No, yo Milei digo, lo que- yo digo, está bien, probablemente sea la estrategia. Lo que yo estoy planteando es que es una estrategia que se puede quedar corta en el 36-37% de los votos. Porque en definitiva, esa estrategia ya se hizo para la general, fue exitosa, pero con ese techo. El resto no compró a Milei, pero compró a Bullrich o compró a Bregman o compró ayer en a la Schiaretti. nota a No lo Milei, conocía. en un momento aparece Bullrich. Y aparece también, ¿cómo se llama la supuesta novia de Milei? Fátima Estaban Flores. todos, estaban como si estuvieran en la Sí, casa sí, de sí, Milei y aparecía gente en el reportaje. Entonces en un momento aparece Bullrich. Porque lo que hacen es el traspaso de los votos de Bullrich a él. Entonces No, los y ponen Bullrich juntos. busca Milei, para ratificar Lo la ponen como si alianza. ella fuera Lo la que candidata busca- vice prácticamente. Milei lo que quiere es mantener con respirador artificial a la grieta. Esa grieta que implosionó Claro. en agosto. En Acá la en PASO. Palermo implosionó, ¿eh? ¿Qué? En Palermo En implosionó. todos lados implosionó. En Palermo. En todos lados. Es una implosionó. preocupación de los periodistas de Palermo. Ahí ¿Qué yo cosa, la grieta? Sí, sí, disiento profundamente. Es, la Pero idea, fue lo que, en todo porque- caso no de los porque- periodistas de Palermo, en todo caso de los políticos en el Congreso, Sí, en la los Casa que Rosada, en la toman café con oposición, los periodistas en en los Palermo. estudios de TN. No, hay No, una pero- idea de que la grieta nace con el kirchnerismo. Y eso es una idea que deviene del pensamiento de palermitano de la política. No, no me parece. La No, grieta- no, la no grieta estoy de es muy acuerdo para anterior, nada. es muy anterior, es económica Hay- y es de perspectiva y de futuro. No, bueno, a ver, hay dos cuestiones. Hay una cuestión histórica, que es la que vos decís, y después está el ciclo específico que empezó con el conflicto con el campo en el 2008. Eso sí es un ciclo particular Sí, con es un características ciclo que- ¿Es grieta particulares. o es persecución? Y es lo que trata de Perdón, mantener es vivo una nueva Milei versión ahora. de peronismo, Digo, antiperonismo. claro. Yo, Peronismo, antiperonismo. yo nunca vi No, nada nuevo. Lo que a mí me parece es que es en la persecución, grieta. no grieta. Porque le llaman grieta como si hubiera dos lugares iguales. ¿No? Yo veo a veces que me ponen a mí y dicen, bueno, la Nata o Navarro. Yo digo, no, hermano, a mí me están persiguiendo y de vez en cuando, mientras me disparan, yo tiro una piedrita.
Entonces, me parece que llamarle grieta le quita entidad a lo que No, fue en el realidad, lofer, lo que yo digo- la campaña de difamación, de No, está injuria. bien, todo eso es verdad, pero yo digo, Grieta busca asociar al kirchnerismo del presente con lo que fue. Ujú. Y el kirchnerismo del presente no es lo que fue, es otra cosa. Es otra cosa. El kirchnerismo del presente es Axel en la provincia de Buenos Aires con sus características, la Cámpora con 12 municipios en la provincia de Buenos Aires y presencia en el Congreso y en organismos públicos de gestión. Y el antikirchnerismo tampoco es lo que fue, porque lo que Y el vemos ahora es una antikirchnerismo- división entre un sector radicalizado al extremo de unirse a una extrema derecha de dudosa afiliación con la democracia y un sector más vinculado al radicalismo, Pero yo un poco más moderado. lo que Sí. quiero significar es esto. Si la mitad del electorado tiene menos de 40 años, la discusión respecto al kirchnerismo, no como Grieta, sino como fiel de la política argentina, no sirve más. Pero eso pero eso no es la Grieta. Bueno, eso es lo que... Eso es lo que la nata pongámosle el sintetizó nombre con que ese querramos. nombre, Bueno, pero eso. es básicamente lo que decía Roberto, es la estigmatización de un espacio político. Por eso. Ahora, la Grieta A lo que yo voy- en la Argentina creció en este tiempo. A lo que Hay yo voy- 47% de Voy a pobres. decir la brecha social. Esa Vamos a es la ponerle- grieta. vamos a Está ponerle bien, nombre, bueno. la Eso brecha es lo que se está social. votando ahora ¿Me también. dejás un ¿eh? segundo entonces? Sí. Así aclaro, para no estar discutiendo nomenclatura, que me parece que no lleva a ningún lado. Lo que trata de mantener vivo de manera artificial Milei, ¿y por qué digo de manera artificial? Porque la mitad del electorado no tiene recuerdos reales y concretos, Será ni antikirchnerismo. ni decide su voto en función del kirchnerismo, es que el eje de la elección sea kirchnerismo sí, kirchnerismo no. El Eso es lo que, para mí, ya no existe, es muy específico de un periodo de tiempo que empezó en 2008 y terminó en agosto de este año, y es lo que Milei está teniendo como estrategia para el balotaje, mantener en respirador esa disyuntiva, ese clivaje, póngale el nombre que quieran. Ahora, eso se corre ahora porque Cristina se corre. Me adelanto un poquito en el tiempo. Yo digo que el kirchnerismo vivió en este tiempo en los discursos de Cristina y que los discursos de Cristina sirvieron para empoderar a Cristina y para que finalmente señalara a Massa. Ahora, los kirchneristas existen. Los kirchneristas existen. Si Massa hace un gobierno con esos actores que yo empiezo a nombrar y esos actores se comportan como siempre se han comportado, quizá en las elecciones de medio término ese kirchnerismo vuelva a tomar fuerza porque está disponible ese voto y Massa tenga consigo a los votantes de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, que tiene algunos candidatos muy importantes, ¿no? Salida Cristina, se va Cristina, pero no termina la idea del kirchnerismo, porque hay un montón de votantes que tienen Tal vez adoptar ese otra ideario. identidad. Pero ahí vas a tener que conciliar intereses que van a ser tensos si quieres mantener votos de Juntos por el Cambio y este nuevo kirchnerismo. Digo, me parece que esa va a ser Yo el lo que gran digo es que desafío hoy del el gobierno de kirchnerismo Massa. no está Si es vigente que- en tanto y en cuanto Cristina siga haciendo discursos y después le entregue el poder a gente de derecha. Ahora, yo lo veo como algo que pasó en un periodo. Yo veo que el kirchnerismo tiene una cantidad de cuadros, si querés nombro a los más conocidos, no sé, a Guado, a Axel, a Máximo, qué sé yo, que en algún momento van a trabajar con ese ideario porque lo sienten y porque el voto está disponible, porque Pero hay un aparte 30% como mínimo de personas, o más, alguna vez fue el 54%, que piensan que un plan de gobierno tiene que ser desarrollo Bueno, con inclusión. a eso me refería Y el cuando plan de yo- Melconian no es desarrollo con Bueno, a inclusión. eso me refería. Bueno, pero ahí Pero está- hay una ahí está- tradición política nacional, popular, progresista, Mm. que en el último tiempo tuvo el liderazgo de Cristina y del Sí. kirchnerismo, pero antes de la existencia de Cristina y de Néstor como figuras políticas nacionales, hubo otros liderazgos. Mariano Moreno. Si querés al origen de la historia. Pero digo, en este periodo democrático hubo Sí. otros líderes de ese espacio político que se proponía con más o menos potencia resistir políticas neoliberales Claro. o en alguna de sus acepciones conservadoras o neoconservadoras. Eso va a seguir pasando. Cuando yo me refiero a que la grieta va a seguir existiendo, me refiero exactamente a eso. Ahora, es cierto que lo que se busca trabajar es el voto antikirchnerista, pero en la precisión para mí no está solo una discusión de nomenclador. Hay una discusión de lo efectivo que pueda hacer hoy esa discusión en términos electorales. Milei mantiene, como vos decís, con respirador, el voto antikirchnerista porque es lo que le busca. Hay un nicho de votantes al que Sí, él claro. quiere convencer, que son los votos de Juntos por el Cambio, antikirchneristas, que no lo votaron a él.
Es un nicho de votantes. No es el volumen total de votantes. El Ahora- volumen total de votantes, Milei tiene personas que son menores de 40 años, que no tienen ningún interés en participar de la discusión con el kirchnerismo, no tienen un recuerdo sepia de lo mejor del kirchnerismo. Es que eso quiero decir, para eso lo gran mantiene, parte de Milei. del electorado joven, el kirchnerismo es la última etapa del kirchnerismo. Que lamentablemente Es no fue este la gobierno mejor es. etapa del Pero para ese kirchnerismo. electorado Pero no también el solo macrismo es el gobierno, macrismo, ¿eh? Porque hay algo que decía Y también el Roberto macrismo. recién de Cristina eligiendo candidatos de derecha. Y es la tercera, bueno, no sé si llamarlo Alberto derecha, pero es la tercera elección que nosotros nos enfrentamos a un kirchnerismo poniendo un candidato que no es kirchnerista. Así es. Digamos, no es, digamos, una situación de esta elección particular. Entonces, digo, a lo sumo recordarán algo del final del gobierno, del último gobierno de Cristina, que tampoco fue el mejor momento económico del kirchnerismo. Entonces, me parece que lo que está pasando es que está apelando a un antikirchnerismo porque también hay una parte importante del elector Sí. argentino que no vivió Pero los ese ya lo mejores tiene. momentos. Sí, Él pero ya las tiene ese ideas electorado. están... No todo. No, es- el electorado enojado, sub 40, mayoritariamente lo vota a Milei. Lo votó a Milei en la PASO. Ojo, Bueno, ojo con el efecto Macri en ese electorado. Por eso- Yo no estoy seguro bueno. que sea neutro la centralidad que está teniendo Macri en Claro, ese ahí electorado. está. Que Hasta no acá recuerda al no vimos kirchnerismo, pero sí recuerda al macrismo. Por eso, Claro. hasta acá, la única medida, la única herramienta de medición que tenemos son las encuestas y no restó votos Milei por eso. Hasta acá. Y no sabés, porque No, vos no bueno, sabés la única cuántos herramienta votos de medición realmente que de Bullrich fueron a él y cuántos quedaron, ¿no? Quería Cuando se quedan pasar... en la casa. Claro, o cuántos se quedaron en la casa, o cuántos se quedaron en la casa. Quería pasar otra parte de Massa, espera que los pierdo. Hay una muy interesante que tiene que ver con el Fondo Monetario. Ahí había una primicia también. A para- ver, ponela para la del fondo, profundizar. así No le es. interesaba así la es. primicia de Cerati. Muy fuerte, porque le tira cosas, le Y tira dijo, cosas. te voy a dar una primicia. Le dijo, te voy a dar una primicia y a Majul no le interesó. No. Yo te digo una cosa, si vos no lo practicás, el oficio lo perdés, ¿eh? Lo perdés. No, claro, no es como andar en bicicleta, que vos 20 años sin andar en bicicleta. No. Te digo Majul en serio, con mucho cariño. Si no lo practicás, lo perdés. ¿Lo tenés? A ver. Sí, Porque la verdad que el vínculo con el FBI es más complicado el que está teniendo este gobierno. Pero le voy a dar que una incluso primicia el que gobierno le va- de Cristina de Macri. Pero le voy a contar Por favor, una primicia que por lo favor. va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018 y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Templeton, Sobre la Ashmore. sequía. Claro. Bueno, vamos a reconocer una cosa, le tiré el auto encima también, ¿no? Le está diciendo en el canal de Macri, Claro, a Majul, claro. que está haciendo una entrevista al gusto y paladar de Macri, que el Fondo Monetario va a investigar Bueno, la deuda de Macri. ahí te ¿no? iba a hacer yo Le tiro un- un poquito el auto Te encima. iba a generar un matiz sobre lo que vos decías de la grieta que existió siempre, porque el nivel de... O sea, el lofer no existió siempre, No, el Lofa no. ¿no? Entonces, el nivel de agresión que ha tenido por un tiempo el Grupo Clarín, no en este momento. Y en este caso, La Nación, y no lo habíamos visto en mucho tiempo. Por ahí hay que ir al Perón, ¿no? Hemos visto bueno, Claro, te iba a decir, hemos me visto parece que la otras cosas. Tenés que ir al persecución Perón. era por otra vía. Claro. Ahora No, es hubo. en el digamos, También En desapareció. serio, marco yo de lo la que veo, democracia yo el otro día formal. marcaba las notas que hace Clarín. Clarín, por ejemplo, marca le pone una letra en la frente a los periodistas Sí. y está persiguiendo a los periodistas que le hacen juicio al Estado porque los echaron del Estado. Sí. Ese nivel de persecución, de Sí. macartismo, qué sé No, yo. yo creo que son formas de hacer algo que se hizo muchas veces en Argentina, de manera mucho más violenta que esta, mucho más violenta que esta. No solamente de perseguir opositores, y en eso incluyo a comunicadores, sino también, nada, de mantener posiciones. Yo creo que en un país
que tiene una grieta social tan profunda, inevitablemente esas posiciones se van a sostener en el tiempo. Pero ¿y la grieta social está en línea con la otra que ustedes le llaman grieta o está mezclado? Porque si no, vos decís que hay una lucha de pobres contra ricos y los pobres están votando a Milei. Bueno, es que yo creo que ahí... Ojalá hubiera una grieta de pobres contra ricos. Una de las curiosidades de este proceso electoral, lo dijimos desde el primer día, es que más o menos como el menú electoral te ofrece más o menos lo mismo, no hay una discusión ideológica. En toda la campaña no vimos una discusión ideológica en términos económicos. Claro. Lo que estamos viendo es una discusión mucho más profunda desde el punto de vista ideológico, que es democracia o dictadura. Eso significa mucho que... más simple, no sé si más profunda, al Eso, revés. Mucho más sencilla. Igual, Y eso lo que esconde, me parece, que justamente hay cosas que se dejaron de discutir. Por ejemplo, Claro. Igual la distribución de la riqueza. Exactamente, no se Perdón discute por el matiz, pero yo creo que sí hay una discusión económica, que quizás no sean los términos que nosotros preferiríamos, pero no me parece que sean las mismas las opciones económicas que está poniendo sobre la mesa, al menos en lo discursivo, un candidato como Milei, que propone directamente que no tengamos política monetaria ni económica y todo Pero es eso, de matices, Nico. ¿Es Tramontina o motosierra? El corte va a haber. Yo no estoy de acuerdo con esa caracterización. Para mí hay un capitalismo, una opción por el capitalismo de productivo y una opción por un capitalismo financiero, que ha sido la gran discusión en la Argentina siempre acá. Es raro, ¿no? Porque Nunca se discutió socialismo. Sería raro porque sería el candidato conspirando contra sus sponsors históricos, digamos. No, lo que pasa es que lo que hay es una ambigüedad forzada entre un discurso típicamente peronista, productivo, industrialista, y un acompañamiento de nombres y una figura vinculada a sectores que no representan exactamente eso. O sea, le estamos adjudicando a Massa la representación histórica de lo que representa el peronismo. Es lo que recordemos dice que él en su campaña. 5 años representaba otra cosa. Sí, claro. No, pero por eso digo, ¿Estamos discutiendo Massa de ahora o el de hace 5 años? No, por opción personal. Yo no sé qué cree Massa. Vamos pero por eso digo que no me importa qué cree Massa. Me importa... No, sí, porque si es el presidente a mí me importa lo que cree Massa. Si va a ser presidente, a mí me importa lo que cree. Pero Menem creía en la revolución productiva del salariazo. No importa qué creía, importa qué hizo. No hizo nada. Como presidente no hizo nada, todavía no fue presidente. No, Menem, me estaba hablando de Menem. Y lo que está haciendo ahora... Digo, si la discusión va a ser sobre el peronista administrando una situación, un proyecto de poder, se adapta a las circunstancias, es lo que hizo Menem. Menem se adaptó a las circunstancias para prolongar su proyecto de poder. A mí no me importa personal. No me importa lo que piense Massa con su almohada cuando llega la noche a la casa. Lo que importa es su praxis, su práctica política, y la praxis política no es individual, es colectiva. Hoy representa a un colectivo que tiene banderas económicas muy distintas que la que representa el otro candidato. Negar eso me parece un problema diagnóstico importante. No lo niego. Yo creo que si vos comparás a Massa con Milei, hay diferencias sustanciales. Creo que si comparabas el proyecto de Massa con el de Larreta, eran muy parecidos. Pero no estamos comparando el de Massa con el de Larreta, estamos comparando el de Milei ahora no sabemos cuál es. Con el starter pack de Macri adosado. El de Milei ahora no sabemos cuál es, sinceramente. Es que porque él ya retiró prácticamente. Es el de Macri, pero más rápido. Es que también un poco el punto, es Massa con la CGT, con el peronismo, con la CTA, con los gobernadores, con los intendentes, con Cristina, con Axel, contra Milei, con Macri, con Sturzenegger. No me parece que sea si lo yo mismo. voto a Massa, quédate tranquilo. Está bien, bueno, pero decir que la discusión económica es solamente de matices, cuando históricamente el debate económico en la Argentina fue entre un capitalismo de desarrollo y un capitalismo financiero en los últimos 50 años, y nunca estuvo el socialismo metido sobre la mesa, porque ese es el discurso que tiene Milei, que el kirchnerismo quiere hacer comunismo. Entonces, me parece que estamos corriéndonos un poco de cuál es el tablero en el cual realmente se está definiendo. No, lo que hubo durante 12 años es un gobierno que lo que tenía en la cabeza como prioridad era la distribución del ingreso. Y eso está fuera de moda en el mundo, ¿no? Te digo más, Massa, si hace un buen gobierno, y vuelvo a la inteligente pregunta que me hizo Tonietti cuando vino acá, que me dijo, ¿cómo te imaginás que sería un buen gobierno de Massa? Yo no me imagino que un buen gobierno de Massa llegue al 50-50. Me imagino que un buen gobierno de Massa baje la inflación y haga que tu ingreso sea mucho mejor, pero no tiene por qué ser 50-50. Es decir, si crece mucho el PBI y vos te quedás en ese 40% que te toca hoy en la distribución, igual mejora tu ingreso real. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Y te digo más, con una baja de inflación, ayer discutíamos con un amigo en casa, se deja de pensar en el ingreso mensual
Porque la baja inflación genera crédito. Los ingresos en Argentina durante el menemismo eran bajos, pero el menemismo ganaba elecciones. ¿Por qué? Porque la gente compraba las cosas en 50 cuotas. Entonces dejaba de importar la carrera con la inflación porque tu salario era la cantidad de crédito que vos podías tener. Yo me acuerdo de que la gente decía, ¿te compraste un auto? Sí. ¿Cuánto te salió? Me salió 60 cuotas de 20.000 pesos. Tipo, nunca hacía la cuenta de cuánta plata era. Entonces, es una cabeza distinta. Yo me imagino un gobierno de Macri no volviendo al 50-50 de Cristina, de Massa, no volviendo al 50-50 de Cristina. O sea, su prioridad no sería la distribución del ingreso, sino bajar la inflación y que crezca el PBI. En el fondo, a la gente que no está tan politizada como nosotros, lo que le importa es que el ingreso le alcance. Pero Roberto, porque vos la comparación con Menem, con la convertibilidad, implica un paso previo que es el plan de estabilización. El plan de estabilización te deja, no en la banquina, te deja fuera de circulación un montón de gente. Entonces, la discusión, que es lo que... Yo creo que a Massa lo vamos a conocer cuando conozcamos el real presupuesto del año que viene. Si ahí usa la separata para lograr el superávit fiscal, es un ministro. Si hace el ajuste que hace todo el mundo, es otro ministro. ¿No? Bueno, por eso, ahí hay una definición, ahí hay una definición de fondo. Hay una definición de fondo. Cuando yo lo que te planteo, Nico, Tramontino Motosierra está claro que no son lo mismo. Ahora, hasta acá, lo que hemos visto en la campaña son dos candidatos proponiendo, dentro de lo posible, esquemas de ajustes. ¿Sí? Esta definición de la separata es un esquema de organización fiscal distinto a un ajuste. Distinto a un ajuste. A ver, Milei habla de perder la soberanía de la moneda. Digo, si vos perdés la soberanía de moneda, la primer sequía que hay, no tenés dólares para pagar los sueldos. Por eso, habla de una baja del PBI, yo lo voy a repetir esto hasta que la gente lo entienda. Milei dice un ajuste del 15% del PBI. El total del gasto nacional es el 24%. Si vos estás gastando el 24% del PBI y le restás el 15% del PBI, quiere decir que vas a bajar el gasto un 60%. Ayer me acordé de vos porque te contestó eso y dijo que, según creo que citó un informe del BID, la ineficiencia del gasto del Estado representa el 7,2% y que eso ya representaría la mitad del ajuste que él propone. No, pero o sea, básicamente lo que está diciendo es solamente con eficiencia. Pero eso solo un Del Río atado o amenazado a la familia, que ya estaba amenazada a la familia mientras hacía la entrevista, podía no contestar. Él dice, yo no creo en el estudio, pero ponele que sea así, el 7% del total del gasto. ¿Se entiende? O sea, si el total del gasto es 100.000 millones, el 7% son 7.000 millones. ¿Cuánto es el 7% del 24%, que es el gasto? Perdón si el público no todo me siguen, es el 1,5%. Es decir, solo si él lograra eso, que él dice que hay tan ineficiencia, sería el 1,5% del PBI. ¿Se entiende? O sea, sería el 7 del 24. Lo que él dice, lo explicó Cristina también, ¿se acuerdan? Cuando dijo que es imposible bajar el 15% del PBI. No podés bajar 15 puntos del PBI porque el total del presupuesto es 24. El 15% del PBI serían todas las jubilaciones y no te alcanza. No hay nadie que se lo pregunte. No, y es muy interesante porque él va haciendo punto por punto dónde ajustar y vos te das cuenta que todos sus ajustes están condicionados. Por ejemplo, subsidios. Él dice que el cálculo que hace el gobierno es ficticio porque ellos no saben cuánto va a llegar y en realidad dice que los subsidios se van a ir sacando en concordancia con cuánto vaya subiendo el sueldo. Bueno, ¿no? que está diciendo todo lo contrario a lo que dijo hace 2 semanas. Va tirando todo para adelante. Y después habla de reducir 1/3 el gasto de la justicia, pero después dice que en realidad es la justicia la que se tiene que reformar a sí misma y se va a achicar a sí misma la justicia. Claro. Entonces, todos los planes, cuando vos los llevas al terreno de cómo se van a ejecutar, el ajuste particularmente, digo, porque yo reconozco que hay mucha gente que dice, a mí no me queda claro cómo va a ser el ajuste Massa, o sea, cómo va a estabilizar Massa. Es un argumento, digo, no está planteando concretamente su plan Massa. Pero del otro lado, cada vez que explica lo que va a hacer Milei, tampoco cierra por ningún lado. Pero a ver, Milei es el tipo que hay programas de televisión en todo el mundo que se caga de risa que tenemos un candidato así, muchachos. Milei no es votable para nadie racional, salvo para alguien que odie al peronismo. Milei habla en serio. Porque lo de la venta de órganos no es una idea de él. Está en las ideas de los autores que él cita. Los autores que él cita de la escuela austríaca hablan de venta de niños, hablan de venta de órganos. No es una cosa que un día se le escapó.
es parte de su ideología. Bueno, la libertad total para hacer lo que quiera con lo que quiera. Eso es una aberración. La cultura argentina no soporta a un presidente como Milei. Por eso digo, con Massa discutimos sobre algo que está en el término de la normalidad. Bueno, pero ahí, quiero decir en serio, porque si no queda como algo que un día se le escapó. No. Vos agarrás a los doctores de la escuela austríaca y dicen esas cosas. Ni siquiera dicen que se más pueden, acá en el tiempo, dicen que se pueden vender niños, que se pueden vender órganos. Pero Yo igual quiero aclarar una cosa, porque si no, nosotros estamos hablando en un espacio donde tenemos claro que Milei es el horror, para definirlo de una palabra, por todo esto que estamos mencionando. Ahora, de ahí partimos la conversación. ¿Por qué aclaro esto? Porque si no, naturalmente, si vamos un paso más atrás en la discusión, nadie está discutiendo que Milei es una opción electoral ni lógica ni razonable. Porque hay muchos componentes de la propuesta Milei que provocan horror. A mí en lo personal, no solamente sus ideas económicas, particularmente sus ideas sobre derechos humanos. Claro. La idea del mercado de órganos que la desarrolla Diana Mondino en términos conceptuales, es una idea que desarrolla Ayn Rand, que es una autora compartida entre Macri y Milei. Macri y Milei leyeron La Revolución de Atlas y los dos, creo, tomaron su perspectiva política de ese libro y de ese trabajo de Ayn Rand. autoayuda para gente que no recibió cariño de chico. Autoayuda para Digámoslo. neoliberales, autoayuda política para neoliberales conceptuales. La historia de este país y los traumas infantiles. Es terrible. Y en el país con más psicólogos por cabeza del mundo. Claro. Entonces, yo lo que voy es, esa unión política entre Milei y Macri termina de despejar algunas incógnitas de su proyecto de país. Porque en el caso de Macri sí lo vimos desplegado. Sí. Y en el caso de Milei, por todo esto que comentaba recién Laura, de lo que viene diciendo Milei en estas horas, probablemente se proponga como una continuidad de eso, que es ni más ni menos que la continuidad de otros procesos parecidos. El de Menem, el de la dictadura genocida, y para no ir más atrás. Es que ahí vas en el punto. Milei es un emergente. Claro. Podría haber sido hasta otro. Bueno, por suerte es Milei y no otro que sepa disimular más sus fallas. Pero la contradicción primaria, para ponerlo en términos que todos entendemos, sigue siendo la que planteó Cristina delante de Comodoro Pi el 13 de abril de 2016. Una coalición para los que no quieren que la Argentina la vuelva a gobernar el neoliberalismo. Esa coalición, si la encabezaba un kirchnerista, ¿iba a ser lo suficientemente amplia para llegar competitivo a esta parte de la elección? Bueno, Cristina, los gobernadores y otros actores decidieron que no y que por eso había que poner a Massa. Pero Massa no deja de ser el candidato de una coalición contra el neoliberalismo, contra el capitalismo financiero. Lo que yo decía hace un ratito. Bueno, sí. por eso. Entonces, pensar que el continente es importante. Plantear que económicamente hay solo diferencia de matices entre los dos candidatos es un error conceptual para mí. Porque las diferencias son tan amplias como puede haber en dos coaliciones en la Argentina en los últimos 50 años. Bueno, ahí vos mismo diste un ejemplo que es contradictorio con esto que estás planteando. El ejemplo de Menem es un ejemplo válido como advertencia. Menem llegó con la misma alianza de poder e hizo otra cosa. Claro, ese riesgo siempre está. Ese riesgo siempre está. Bueno, por eso el ejemplo de hubo Menem mucha gente que votó a Néstor y que no sabía lo que pero iba a hacer teniendo esa también, advertencia histórica, digo, no está bien que también se marquen ciertos límites que además yo creo que no suman votos. Por ejemplo, Melconian. ¿Suma votos Melconian o suma otra cosa? Porque pero si sumara votos lo diría públicamente, no lo dijo públicamente. Bueno, entonces digo, no está bien que empecemos a pensar en, digamos, empezar a marcarle un poco los límites al próximo gobierno de Massa, porque digo, si va a ser un Redrado, si va a ser un Melconian, si va a ser digámoslo, un alineamiento con Estados Unidos, si va a declarar terrorista una organización como Hamas, en un momento en donde la mayoría del mundo está pidiendo sentarse a tener un diálogo y no cerrar más puertas. Digo, no se pueden empezar a plantear esas cosas. Para mí ese punto es nodal, en serio. No quiero quedarme tanto, pero que Massa haya tomado una posición contra toda la historia argentina, contra lo que se están manifestando los pueblos en todo el mundo, en el momento en que la agresión es en Gaza, porque viste que a veces vos pasa un mes y en el momento que está atacando Hamas vos decís, bueno, qué sé yo,
está pasando. En este momento me parece una toma de posición muy fuerte. Porque nadie le pidió que se pusiera una bandera palestina en el cuello, digamos, no le estamos pidiendo eso. Pero lo que sí digo es que me parece que teniendo esas advertencias históricas y sin cuestionar ciertas cosas que me parece que tienen una intencionalidad de sumar votos muy claras, y se pueden empezar a pensar en lo que va a ser el futuro en caso de que gane. Y digo esto y hago un comentario. Yo creo que Massa va a ganar, yo creo que tenemos que trabajar con eso. Bueno, con más razón. Yo creo que, justamente sinceramente, salvo que el día de la elección los gobernadores y los intendentes se queden en su casa y no laburen en esta condición de paridad, debería ganar. Por eso es importante. Pero terminemos la idea porque por ahí la gente no lo entiende. Digo, el aparato electoral del peronismo es el aparato más potente del país. Y el de Milei es el menos potente. ¿Sí? Y ustedes saben que además buena parte de Juntos por el Cambio está con Massa. La mayor parte de Juntos por el Cambio está con Massa. Entonces, en condiciones de paridad, si los gobernadores y los intendentes, que la mayoría, no en todos, pero en la mayoría confío, bueno, uno está pensando que en condiciones de paridad la elección la debería ganar él, salvo que le pase algo al gobierno, como le pasó el otro día. Para mí lo de las Nastas fue grave. Para mí lo de las Nastas fue grave en términos electorales, digo, ¿no? Eso, o sea, que te pase eso 2 semanas antes es grave. No es casual, el tema es que no hay dólares. O sea, el problema no hay dólares, vos estás repartiendo. Yo el otro día una familiar mía que está bastante enferma, le tienen que hacer análisis y cosas, y no hay reactivos. Eso es una realidad, no es un invento. Eso pasa. Pero si no pasan más nada de eso, que yo creo que no va a pasar, y el aparato electoral del peronismo en términos de paridad, y te come, la verdad que te come. A ustedes les habrá pasado mucho en este tiempo que al principio, sobre todo de la gestión de Alberto Fernández, cada vez que hacías alguna observación, te decían, él está haciendo funcionar a la derecha. Mi respuesta ante eso, la voy a sostener en el tiempo, esperemos que no haga falta, es funcionar a la derecha es hacer política de derecha. Claro. Bueno, un poco lo que está planteando Laura, y yo suscribo al pie, es que hacer las observaciones a tiempo contribuye a que este dispositivo que Nico considera el continente adecuado, y yo también, funcione. Porque la experiencia histórica reciente y un poquito más antigua, pero no tanto, demuestran que el continente se puede adaptar también a su contenido. No es necesariamente al revés. Usamos una figura que nosotros acá con Roberto usamos en algún pase, en algún mediodía. Massa es la cosa de Carpenter, ¿no? La película se adapta a las circunstancias. Ahora, la experiencia política de la Argentina en este tiempo demuestra que el continente, el peronismo en este caso, se adapta también al líquido. Digamos, Más con Massa, que es un líder muy fuerte, ¿eh? Exactamente. Entonces, yo creo que hay que estar atento a las dos cosas. Me parece que desde Néstor, ¿no? Porque, viste, como Cristina daba tan pocas notas, nunca la veías, qué sé yo, no la veías la gente no sabía del todo cómo gobernaba, cómo lograba esas cosas Cristina, ¿no? Acá estás viendo un tipo que incluso en todos los terrenos, ¿no? Yo lo que hizo con el fondo, bueno, fue lo mismo que hizo Néstor, no le atendió el teléfono a la directora del FMI durante 10 días. Son liderazgos muy fuertes, yo imagino que él va a tener mucha preponderancia. Sí, es cierto que Néstor tenía un problema cualitativamente y cuantitativamente diferente al de Massa con el fondo. Porque en guita era menos y porque tomó la decisión estratégica de acumular recursos para desembarazarse del fondo, cosa que Massa está imposibilitado a hacer. Puede juntar 45 yo creo que a Néstor, Cristina lo tiraba para la izquierda. Por ahí a Massa le puede pasar lo mismo con Malena, no sé. A Néstor, Cristina lo tiraba para la izquierda. Yo les envidio un poco. Siempre cogobernaron, ¿no? Yo les envidio un poco la confianza en el aparato peronista y en el resultado de la elección. Yo creo que es cierto que hay advertencias que hechas a tiempo son importantes, son necesarias y cualquiera que escucha el Destape, que lee el Destape, sabe que acá se van a hacer esas advertencias cuando se tengan que hacer. Me las guardaría para el 20 de la mañana, chicos. Me las guardaría para... Porque, a ver, por un lado... Pero no estamos descubriendo nada que nadie no sepa. No es que tenemos una investigación sobre los vínculos de Massa con la embajada norteamericana y que no vamos a revelar antes del balotaje. Pero no se pueden hacer las dos cosas, Nico. Digo, salir a militar el voto de Massa, salir a militar el voto de Massa. No, lo que pasa es que vos tenés que conocer a tu público, que es la base de cualquier tipo que está frente a un micrófono. Y tenemos un público de buen nivel. Nosotros
no podemos hacer lo que hace Majul. No, claro que no, ni propongo eso, pero a lo que voy es, digo, me parece súper interesante discutir todo lo que haya que discutir sobre Massa. A mí me parece que ya empezar a decir, no es una elección donde lo que se decía de fondo es una cuestión económica. Para mí ahí ya estamos pasando un poquito se decide por la economía. Mirá, no, por la economía no. Que hay una disyuntiva económica de fondo en esta elección, que no son dos modelos económicamente similares los que están en juego, excepto que un candidato termina haciendo lo contrario de lo que dice que va a hacer. Que sí, es algo que puede pasar. Yo creo pero si nos agarramos de eso, no podemos analizar políticamente nada. En el fondo, digamos, la principal diferencia que veo yo no es tanto el ajuste que él promete, que obviamente es imposible realizar, sino cuando dice que él no cree en la educación pública, que él no cree en la salud pública y que no cree en la distribución del ingreso, que le parece aberrante y qué sé yo. Esas son cosas que él realmente piensa eso. Sí, totalmente. Y hay países que nos rodean que son así. Chilenos. ¿No? Ahí habría un cambio muy grande si el tipo tuviera el poder para hacer esas cosas, ¿no? Bueno, tomo lo de Chile, perdón, Perú. 2 segundos, porque me parece muy importante, porque cuando yo digo pensar en lo que se viene, digo, Chile acaba de perder una oportunidad histórica. Hace 4 años estábamos todos viendo con sorpresa una sociedad chilena que se levantaba a un gobierno de derecha y le imponía una agenda por la que se venía peleando a sangre, digamos, sudor y sangre en las calles hacía años, y le imponía una nueva constitución. Y había un consenso mayoritario de que se había terminado el marco legislativo y jurídico que había instalado la dictadura. Bueno, en un mes se va a votar la nueva constitución y toda la izquierda y la centroizquierda y el oficialismo va a votar en contra, porque consideran que la constitución que terminó escribiendo la derecha es peor que la pinochetista. Claro. Y todos los analistas en Chile coinciden en que ya no hay margen para un tercer intento. O sea, y todo este proceso se dio en el marco de un gobierno de la izquierda, de Boric. Entonces también importa cómo se gobierna. Por eso digo, no hay veamos cómo gobierna Lula. Si el gobierno de Lula va a ser tan progresista como fueron los anteriores gobiernos de Lula. Y es muy factible que no. No lo está haciendo. Pero ahí yo veo una diferencia. Yo veo que hay una sociedad brasileña que entiende que las condiciones que agarró Lula en este gobierno no son las mismas del 2003. Entonces yo no veo un malestar mayoritario, inclusive en los sectores de izquierda que han sido muy críticos con Lula, porque no está consiguiendo todo lo que consiguió el primer Lula. Lo que sí veo es una sociedad que reconoce que Lula está peleando contra ciertos sectores que son estructuralmente mucho más peligrosos, como está pasando en Argentina, que es el bolsonarismo. Tuvieron que pasar un mandato de Bolsonaro para llegar a esa nosotros estamos tratando de evitar eso. Pero es que justamente por eso digo, aprendamos de las experiencias de los países de al lado que vivieron esas cosas. Bueno, pero ahí está lo que de los aciertos y de los errores. Esta vez no lo dijo, pero en 2019 sí lo dijo. En 2019 dijo que ella podía ganar, pero no gobernar. Y sigue pensando lo mismo, claramente. Vos fíjate que no solo sigue pensando eso, sino que tampoco quiere que gobiernen sus herederos naturales, que los formó. Cristina sí formó herederos y herederas naturales, y sin embargo piensa que hoy no podrían desarrollar esas políticas. Es decir, cuando uno dice son todos iguales, en realidad es porque hoy hay que hacer un esfuerzo mayor por los matices, porque no existen posiciones muy diferenciadas, porque el mundo no lo permite. Sí. Porque para construir hegemonías o consensos, justamente hay que saber privilegiar los parecidos por sobre los disensos. Claro. Yo siempre me acuerdo de la primera aparición de Cristina después de que deja la presidencia, es la de Comodoro Pi, que todos sabemos de memoria. La segunda fue en una reunión con estudiantes secundarios en Avellaneda, donde hay una parte que me parece brillante, porque pone de manera muy sencilla que lo que ha sido desde el 2016 hasta ahora su principal praxis política. Ella dice, si para ponerte de acuerdo con alguien tenés que esperar a estar de acuerdo desde la A hasta la Z, nunca vas a poder avanzar. Claro. Primero tenés que ponerte de acuerdo en A. Una vez que conseguiste consolidar A, te pones de acuerdo en B. Después... Claro. Y bueno, y ahora estamos discutiendo quizás la coma antes de la A, porque tuvimos un retroceso muy grande, en parte por errores propios, en parte porque nos tocaron 4 años horribles en los últimos 4 años cuando era gobierno, una experiencia que se basaba en la misma premisa, y en parte porque Macri dejó una deuda, dejó la persecución, dejó todo eso. Pero lo cierto es que ahora sí hay que ponerse a discutir si la A es mayúscula o minúscula,
discutamos eso, porque si nos ponemos a discutir la J, la X o la Z, es Digo, Milei lo que bueno, viene del otro lado. Entonces, pará, porque ahí yo no acepto ese reto. Y te No, digo pero no por es qué. un reto, Yo es un- no, el reto, el desafío. No acepto ese desafío. ¿Por qué? Porque si no, venimos corriendo atrás de la agenda de Milei que te propone discutir el servicio militar obligatorio. No te discuto el servicio militar No, obligatorio. yo no lo discuto. De ninguna manera. No, claro que no. existe el servicio Pero militar obligatorio. Servicio militar obligatorio Pasemos es a otro X. tema. En esta metáfora, servicio militar obligatorio es X. No, No, pero A es sí. ahí, pero pará. ahí diciendo, Adri, porque vos podés ignorar y sacar y decir esto no lo discuto, pero cuando vos tenés. No te concedo la discusión. No, está bien. No Vos te la vos concedo. podés ponerte No en te ese- concedo la discusión Uno sobre el normalmente mercado de no órganos. concede. Sí, Pero el la problema es que instalaron, ¿eh? No, pero el Lo problema del es que cuando servicio vos tenés un militar candidato. lo dijo Susana Jiménez, Mirta Legrand, está instalado, Pero ¿eh? no es solo Ellas no eso. hicieron servicio militar, yo sí. Pero no solo eso, digo, estás a 2 semanas de un balotaje de un candidato con posibilidades. Lamentablemente ya no nos podemos dar el lujo de no dar las discusiones que plantea ese candidato. Son dos candidatos Pero y yo lo los que dos digo, candidatos marcan a la ver si se agenda. entiende. Lo que yo estoy tratando de decir es, han corrido tanto la agenda, estas experiencias de gobierno de los últimos 8 años, más la candidatura de Milei, más el contexto regional, ha corrido tanto la agenda que no estamos discutiendo progreso, estamos discutiendo hasta dónde retrocedemos. Eso es lo que yo discuto. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, Pero el si problema- estamos el discutiendo- problema- pero el si estamos problema- el discutiendo problema vender es que- pibes. No, pero de o- nuevo, de la o A a el la Z, trabajo de vender destajo. pibes es la X. Bueno, Estamos discutiendo si vamos a perdón, tener una modelo nacional o no. Estamos discutiendo No lo veo si los en- genocidas tienen que estar presos o libres. Esa es la A. Esa es la A, no la está X. todo en esa bolsa de discusión No, que yo me creo niego a que igual discutir, vender ¿eh? órganos y vender pibes también tienen que ser la. Pero lo que digo es, cuando No, se perdón, encapsuló y algo- antes de las PASO a Milei en hay ciertas discusiones ridículas que no vamos a dar. Nos sorprendimos todos el domingo a la noche, porque dijimos, hay un sector, una minoría importante en este país que está dispuesto a dar esa discusión. Entonces hay que Pero sentarse sí, y hablar. Yo creo que lo del servicio militar tiene un apoyo importante. Pero no es nuevo. Siempre hubo una minoría decidida a hacer ese tipo de Pero cosas. ahora esa minoría tiene un representante en un candidato que en Siempre 2 tuvo semanas puede ser representantes. presidente. No, en 2 semanas Patti puede ser llegó a presidente. diputado de la Ay, Nación. puede ser presidente No, en bueno, 2 pero semanas. por eso. Yo creo que nosotros contribuimos a beneficiar que se a beneficiar, mejor dicho, a propiciar que se discutan cosas que no debiéramos haber discutido. Pero de algo Listo. tenemos que hablar. Nico no quiere que hablemos de las No, cosas que no nos parecen no, bien de no, masa. no. Vos no querés que hablemos de las cosas. No, si querés nos quedamos todos callados. No, hablemos, Loco, hablemos. este café no vengo más, llevame a otro lado. Al revés, Roberto. Yo digo, Todos me hable- censuran, todos me dicen, no hables de esto, no hables de lo otro. No, hablemos. Yo digo, hablemos. Lo que yo no acepto es la discusión. Sí. Porque eso lo que impide es discutir cuestiones que sí debieran estar en la agenda del presente, que es cómo se distribuye el ingreso, cómo sacamos gente de la Sí. pobreza. Nosotros lo que Todo tenemos eso que no está en hacer para discusión. pelear esos extremos es traerlo a Graboy todos los días y que hable de la reforma agraria. Porque nosotros, cuando hay alguien que realmente pone los extremos para el otro lado, es demonizado al otro día. ¿No? Pero además hay una realidad, y lamentablemente también es así. Yo creo que hay que hablar de eso, pero no podés dejar de lado la agenda que te presenta un candidato que está teniendo un rapport bastante directo con la gente. Entonces también yo creo que corres el peligro de lo que pasó antes de las PASO, que tenías candidatos, entre los cuales incluyo a Massa, incluyo a Burrich, incluyo a Larreta, que estaban hablando algo distinto a lo que se estaba hablando en la pero calle. por eso para mí la campaña tiene que incluir todos estos elementos en un resumen, en eslogan, naturalmente, porque para eso es una campaña, es el no a este horror, no a Milei. Pero no a Milei porque representa todo esto, porque agrupa a todas estas minorías que están latentes y activas desde hace mucho tiempo. Pero como decía Roberto, no es la primera vez que alguien propone públicamente el regreso al servicio militar obligatorio. Lo hizo Susana Jiménez, que tiene mucha más preeminencia pública que si Milei. algo demostró las elecciones en octubre es que cuando vos explicás con datos concretos el impacto sobre la vida de la gente, hay una reacción. Lo de los boletos, de los pasajes, las tarifas, demostró ser eso. Entonces, que venga alguien que vivió el servicio militar y diga, tu hijo va a pasar por esto, por esto, por esto, por esto. Hubo esta cantidad de muertos por año. Yo De esta manera y de esta manera. lo hice durante la dictadura, en el año 78. Lo que es el servicio militar es un lugar a donde te humillan todo el tiempo, donde te maltratan todo el tiempo, donde te enseñan cosas horribles. Digo, los cabos salían por el fondo a robar. Salían a robar como un asaltante. Usaban las armas del Estado y salían a robar. Los que
los que estábamos en la cuadra, se llama el lugar donde dormimos los soldados, nos robábamos todos entre todos porque había revisación. Entonces, el primero que se afanaba un par de borseguíes, el otro se lo tenía que afanar al otro. Entonces, te enseñaban a hacer chorros, gente que jamás había robado. Y ese año hubo, porque se habla del soldado Carrasco, y todo el tiempo había muertos en la colimba. A uno lo mataron, que tenía asma, y lo bailaban, y todos le decíamos, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Terminamos a las trompadas con el cabo, y lo mató. Lo mató bailándolo, para el que no sabe lo que es cuerpo a tierra, carrera a mar, hacer cosas donde físicamente, si una persona no está en buen estado, te pueden matar, y a otro lo mataron de un tiro. A otro lo mataron de un tiro. Es decir, los pibes, vos mandabas al pibe a la colimba y no sabías si iba a volver vivo. Algunos serían traumados, depresiones, porque la humillación era constante, ¿no? Y esos mismos milicos después fueron los que lo humillaban a los soldados en Malvinas. O sea, era su método, era la forma de ser, ¿no? Es una mierda. Sí. Pero además yo creo que son temas transversales en la sociedad, que atraviesan las clases sociales. Como pasó con el tema de órganos. Y parece una estupidez, pero vos conseguís, por ejemplo, que una persona, pienso, como Pampita, salga a hablar en contra de Milei desde el lugar de madre, desde el lugar de mujer, qué sé yo, que se ve afectada. Bueno, imagínate transversalmente todas las mujeres que en su condición de madre no quieren que los chicos vayan al servicio militar. Esos son estrategias electorales también, digo. Más allá de que estamos completamente en contra. Digo, no me parece un mal tema para instalar. No, yo lo que creo es que todo eso ha contribuido, pero lo digo como diagnóstico, no como otra cosa. Ha contribuido a no discutir cuestiones en las que se presupone un acuerdo. Es decir, discutimos esto en lo que no estamos de acuerdo, naturalmente, pero asumimos que en todo lo demás sí estamos de acuerdo. Y en todo lo demás involucra mucho del voto del presente, que son las condiciones de vida. Pero las condiciones de vida en Argentina no se discuten. Como si la Argentina fuese Noruega. No. Las condiciones de vida en Argentina son un espanto. Pero pará, ahí sí marca un tema. Entonces, bueno, por eso hay posibilidad de que gane el loco este. Está bien, pero sí ahí sí marca un tema. A eso voy. Si va a ganar Milei, no es por el servicio militar obligatorio, muchachos, a eso voy. Gana porque la Argentina es un espanto. Porque hay 47% de pobres. Bueno, porque la gente no llega a fin de semana, no a fin de mes. Entonces después le podemos encontrar los componentes retrógrados, ideológicos, son fascistas, todo eso lo son, es verdad. Es verdad. Si pueden vender a un pibe, lo venden. Es verdad. Pero no ganan por eso. Está bien. Si ganan, pero las condiciones materiales de la Argentina son un espanto. ¿Vos querés pedirle a Massa que haga campaña con redistribución de la riqueza? Quiero que diga que no van a ser un espanto. ¿Y cómo? Quiero que diga, las condiciones de vida no van a ser un espanto. ¿Por qué? Porque, primero, haciendo un diagnóstico que yo considero adecuado, que es la Argentina no es un país pobre, es un país injusto. ¿Por qué es injusto? Porque hay muy poquito que se quedan con el 60% de lo que se produce. Hay que revertir eso. No estoy pidiendo que Massa lea el Capital o recite el Capital de memoria. No estoy pidiendo... El Capital de Marx. De Marx, exactamente. No estoy pidiendo eso. Lo que estoy diciendo es, si nosotros consideramos que Milei va a ganar, porque hay gente que es cierto que hay gente que considera que el servicio militar obligatorio está bien, pero no es por eso. Pero nadie dice que sea por eso. No, el problema es que por lo menos yo nunca escuché a alguien decir que Milei va a ganar porque defienda a los milicos. Lo que yo estoy planteando es las razones por las cuales ganaría Milei no se discuten. No, yo creo que están en la discusión, no están en el debate público. Y las condiciones por las cuales el tipo tiene 40 y pico % de los votos según las encuestas es porque no se llega a fin de semana, muchachos. Es así. A ver, bueno, es que justamente es el punto flojo, digamos, del tema de gestión de la economía. Ahora, ahí sí estoy un poco con Nico, que me parece que hay que ser un poco pragmáticos y a 2 semanas del balotaje pedirle a Massa que se meta en el tema que es su principal vulnerabilidad es muy peligroso. Entonces, por eso digo, dentro del apoyo y la militancia al voto de Massa, marcar ciertas cosas que para mí no suman ni restan un voto, como es, por ejemplo, el elogio melconiano. ¿Puedo aportar otra perspectiva? Pero si los nombres son los que plantea Roberto, que yo confío en la fuente de Roberto, ahí hay un programa de gobierno, ¿eh? Bueno, por eso pero digo... Massa está contento de que yo diga esto. Porque Massa lo que quiere para esta elección es sacarse el humo kirchnerista encima. Por eso. Bueno, pero el humo sería el... Bueno, ayer fue un canal donde lo trataron de kirchnerista todo el tiempo. Ayer fue un canal donde lo trataron de kirchnerista todo el tiempo. Sí. Y la verdad es que, cuando digo está contento, no sé porque hace días que no hablo con Massa, pero te quiero decir,
la verdad que Massa lo que quiere ganarle son esos votos de Bullrich que son de centro. Volvamos al principio Yo de no este estoy debate. muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que debería recuperar los pobres que le sacó Milei, pero bueno, yo no manejo la estrategia de Massa. Volvamos al principio de este debate. Si lo que se elige el 19 es kirchnerismo, antikirchnerismo para la mayor parte del país, va a ganar Milei. Si lo que se elige Claro. es Milei sí o Milei no, lo más probable es que gane Massa. Dicho esto, que un loco como Milei, con todas las cosas que ya sabemos sobre él, tenga chances de ganar un balotaje en este país, obviamente que es porque hay una insatisfacción enorme con las condiciones de vida. Eso es como decir, che, antes de ponernos a discutir, digamos que el sol salió por el oeste. No, o sea, eso está... Así como también está perfectamente claro que si en estas condiciones y con estas condiciones de vida el peronismo tiene alguna chance de ganar un balotaje, es porque del otro lado hay un demente que propone que vuelva el servicio militar, vender... Por eso no me parece mal que parte de la campaña, que ni siquiera se Massa personalmente, sino que hoy en día las campañas profesionales tienen muchas vocerías, haga hincapié en lo que espanta. ¿Podemos de mostrarlo un poquito Milei. a Milei? ¿Podemos mostrarlo un poquito a Milei para ir cerrando? ¿Quién es? Al hijo de puta de Alfonsín, que se fue como una rata. ¿Por qué no te hace la concha de tu madre? Entonces ese mismo boludito después empezó, no, en realidad lo que hay que hacer es la batalla cultural. A ver, pedazo de mogólico, imbécil, tarado. Pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabe, no voy. No sirve eso, Javier. Y claro, obvio. Pero si ¿cuánta coima va a haber? Contestá la pregunta. Yo no puedo soportar este nivel de pelotudez. Me ponen los pelos de punta. ¿Qué se te ocurre? Dale. No, yo no estoy a favor de la aportación de armas, te lo digo. Yo sé que vos sí. Por eso pero vos lo que estás a dice favor, lo que vos dice estás a Bussi es favor otra cosa. de que Lo a los dice delincuentes... Bussi No está a favor. Ella está a favor de los delincuentes. Gracias por traernos tanta delincuencia, Jessica. Bueno. Eso Ese es prepolítico. Es prepolítico. Es precivilizatorio. La ¿Le darías premedicación. un registro de conducir a este tipo? Un auto, no te digo un país, un auto. Bueno. No, de pero, ninguna manera. a ver. Pero en eso estamos todos de acuerdo de que nos sentamos acá. Perfecto. A la pregunta es, de acá hasta el 19, ¿qué es lo que sirve para que este tipo no sea presidente? Y lo que sea, hagámoslo. Si el A del A hasta la Z es por Pero no si lo acuerdo, venimos es que haciendo. Alfonsín no fue el peor presidente de la historia y eso no suma votos radicales, Sí, discutamos pero no eso. se gana Pero- con que periodistas con afinidad kirchnerista digan una cosa y los otros con afinidad macrista. Se gana siendo más creíble Sí. y para que el del otro lado de la persona diga, bueno, este tipo que va a votar a Massa tiene sus juicios, tiene sus cosas en contra. Bueno. En realidad... piensa que con el tiempo incluso no lo va a votar, es decir, y a pesar de eso lo vota. y sí. Pero por eso Sí, digo sí. que la... En cambio, que- si vos te sentás acá y decís, che, ¿qué les gustó? Qué lindo estaba ayer, ¿eh? Está más delgado, lo veo muy seguro, qué templanza. Yo insisto, para mí el voto- La verdad que el que está del otro lado dice, che, es un pelotudo. Pero es me que, trata". Pero es que nunca parte hicimos de la eso. credibilidad No, es no, Nunca lo hicimos. plantearle al ministro de Economía actual que hable de redistribución de la riqueza y de la inflación. Me parece que es atentar, digamos, es como ir por su punto más débil. Es así, digamos, es una cuestión. Cualquier estratega electoral te va a decir no vayas por ahí. Yo en ese rubro no hablo de estrategia electoral. ¿eh? La estrategia electoral la hablamos todos los días. Claro. Ahí hablaba del proyecto de país. Yo Sí, de la lo que digo es que no es estrategia casual que Massa esté hablando de futuro y no de presente. No, sí, habla de un futuro medio Bueno, gracioso. futuro. Pero está fenómeno. Forma parte de una estrategia electoral y lo importante para mí, insisto, en este periodo de estrategia electoral, es conectar con el voto nariz tapada. Que es un poco lo que decía Roberto. Si nosotros, yo personalmente, lo digo todos los días, voy a votar en contra de Milei. Claro. Hablábamos con Rita Cortés el viernes, hicieron un llamado a votar en contra de Milei. Claro. Voto positivo, a favor de Massa, Claro, pero en contra de Milei. claro. ¿Por qué? Porque es todo esto que escuchábamos recién, que representa, es la continuidad histórica de la dictadura. ¿Sabes de qué? Menem, Yo lo de veo Macri. en realidad como el último masazo de la derecha, porque cuando Cristina dijo, ¿se acuerdan? Creo que en la ONU habló de la insatisfacción de la democracia, ¿no? Dijo que si nos sigue gobernando este anarcocapitalismo, la insatisfacción de la democracia va a llevar a que la perdamos. Yo lo que creo es que en el fondo, de distintas formas nos estuvo gobernando todos estos años. Y así fue, bajando el nivel de la educación, bajando el nivel de la salud, todo este discurso del ajuste constante y qué sé yo. Y de alguna manera nos fue doblando el brazo. Creo Claro, que los últimos claro, 4 años eso fueron
un caso en donde te doblan el brazo. Porque Alberto es un tipo que no te confronta. Mirá, muy simple. Todo bien mientras no se tenga que pelear. Entonces tuviste 4 años de macrismo donde fuiste perdiendo cosas. 4 años de Alberto donde también fuiste perdiendo cosas. Estás tan cerca de perderlo de todo que puede venir un tipo y decirte, bueno, si al fin y al cabo ya es todo tan malo. Y lo que vos tenés que decir es, no, yo voy a dar el mismo derecho a un tipo que va a un hospital que el que va a una clínica. Yo voy a dar el mismo derecho. En mi época era una vergüenza ir a un colegio privado. Iban los repetidores, los que no podían estar en la escuela pública. Es decir, la escuela pública era mejor que la privada. Si hay alguna posibilidad de que ganen estos tipos, no solo Milei podía haber ganado Larreta, si Larreta hubiera ganado la PASO era presidente, es porque indudablemente nos fueron ganando la pulseada de a poquito. Este es un punto que todavía se puede zafar, ¿no? Pero de alguna manera nos fuimos dejando vencer. O sea, el neoliberalismo en algún lugar está en la gente, está en las ideas, está en la cultura. Y así fuimos perdiendo de a poco presupuesto de educación. Los Kirchner fueron los que dieron la gran pelea, ¿no? Si no hubieran existido los Kirchner, hubiéramos perdido todo eso antes, me parece. Antes de los Kirchner fue la carpa blanca. Lo que hace Néstor es retomar la lucha, Claro. y en algún punto, con muchas de las políticas que se transformaron en políticas de Estado, con Néstor y con Cristina, esas políticas venían de mucha lucha previa. La ley de medios viene de una lucha que arranca en los 80 con la coalición por una comunicación democrática. Lo que ellos hicieron fue poner en valor luchas que estaban dispersas, pero que se venían batallando desde hace ¿Vos mucho fijaste tiempo. la demonización de Baradel? Bueno, por supuesto, porque lo que se busca ahora es lo que hizo Macri y lo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires, demonizar a los docentes para lograr lo que se ha logrado en muchos hogares populares, generar como gasto de primera necesidad familiar la escuela privada. Claro. Entonces vos vas a muchos barrios populares y el gasto de primera necesidad es la cuota de la escuela privada. Sí, sí. ¿Por qué? Porque garantiza organización familiar. Ni siquiera por una cuestión académica. Claro. Porque garantiza... Bueno, Los chicos van al colegio, yo voy a laburar. exactamente. Bueno, ahora yo lo que digo es, muy simple, trato de simplificarlo. Yo voy a votar en contra, lo digo en primera persona porque creo que hay muchas personas que están en la misma situación y que me parece que hay un voto útil ahí. No solamente en términos electorales, sino en términos estratégicos. Voy a votar en contra de Milei. Voy a hacer un voto positivo a Massa. Pero no es un voto positivo a las políticas que todavía no sabemos cuáles son las que va a aplicar Massa. Ahora, el gesto que hace Nico, si nosotros tuviésemos... Me lo perdí. ¿Qué querés decir? ¿Cómo va a haber un gesto positivo a cosas que no sabemos? Lo que sí sabemos es qué es lo que dice y quiénes lo rodean. En todo caso, después... No. Hay un voto que sí es un voto de fe, que es el voto militante. Yo formo parte de un espacio político, soy orgánico, yo milité muchos años de mi vida, como tal, doy los debates, pierdo, gano y después soy orgánico. Voto porque creo en un conjunto de ideas en el que estamos todos dentro del mismo espacio político. No me parece ser un tema de fe, en todo caso. Convicciones militantes, de convicciones, Sí. de convicciones. Está bien, perfecto. Ahora, esas convicciones se agrupan a un colectivo, es el colectivo militante. Es un colectivo reducido frente al universo de votantes que hay y frente al universo de personas que hay en la Argentina, que miran la política como algo lejano, incluso más que como algo lejano, como algo agresivo a sus propios intereses personales, que es ahí donde conecta Milei. Bueno, yo lo que digo es que hay que hablarle a ese electorado, pero hay que hablarle sobre todo a esas personas, que hoy son electorado, Claro. pero dejan de ser electorado el 19 de No hay noviembre. que hablarle al convencido. De hecho, hay muchos militantes kirchneristas que están muy entusiasmados con Massa. Porque... Primero por algunas cosas que dijo y después porque la gente en la vida necesita ilusión, necesita esperanza. Claro. ¿No? Guarda, Tonietti se paró en la puerta del acto de Milei y le preguntaba, ¿por qué lo votás? ¿Por qué lo votás? Así, le hizo la pregunta a 200 personas. Y más de 100 dijeron esperanza. Esperanza. Entonces, es un componente. Sí, es un componente. Sí, claro que lo ¿no? es. Claro que lo es. ¿Está bien? ¿Ya está? ¿Ya pelearon bastante? No, yo tengo un rato. Vamos a seguir. Vuelvo en un par de horas. Ahora, así que- nosotros que somos los que decimos, no, porque nosotros hablamos del lugar peronista, nos cagamos a puteada, le discutimos todo a Alberto, a Cristina, a Massa. Ellos dicen, somos independientes y le chupan las medias a Macri, a Algo.
algo de las dos cosas me parece que no es así. No, bueno. Cada cual con lo suyo. No, bueno. pero la gente cree, en serio, la gente cree que si vos tenés afinidad con un partido político, vas a hacer todo el tiempo, vas a estar trabajando para que gane y no vas a hacer tu trabajo. No hay relatores deportivos que digan de qué cuadro son, porque creen que después va a haber un montón de gente que no los va a escuchar. O que lo van a putear en la cancha. O que lo van a putear en la cancha. Nosotros definimos por la historia nuestra, ¿no? Porque nosotros, digo, ¿quiénes eran así como nosotros? No sé, desde Mariano Moreno a Rodolfo Wall, si querés a Bartolomé Mitre. Qué sé yo, nunca escondió de qué lugar hablaba Bartolomé Mitre cuando crea la nación, ¿no? Nosotros seguimos la tradición argentina, pero hace unos años en donde se le enseñó a los estudiantes de periodismo que tienen que decir que no tienen ideología política, que no están de ningún lado. Cuando vos lo ves, sí, hermano, y justo hiciste las dos notas juntas, la de Massa y la de Milei, y a Massa casi le pegás y a Milei le tiraste todos centros. Y bueno, es eso. Pero a mí me parece que el tipo de público, que yo lo tengo hace muchos años, con lo cual lo conozco, respeta eso. Respeta eso. Y te cree. Tanto te cree que hasta pagan una suscripción para escuchar lo que pensamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir discutiendo. Ahí está Gaby del Lisi cagándome a pedo. Como siempre, es parte de mi vida, se ha hecho parte de mi vida, Gaby del Lisi cagándome a pedo. Siempre. Me mira la hora referí, me dice, está ahí. Así que ahora vamos a seguir discutiendo, pero con Gaby del Lisi, con Carla Pelliza, con Agustín López Núñez, con Pesky, que no sabemos si es Pesky o Melconian. Ayer te dijo Massa que no hay problema con ese temita que tuviste. Así que olvídate, ya volvemos, dale. Un país unido por la radio.